Y ahora sí. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Felipe Azuela y junto con Abelardo Báez vamos a presentar hoy día sobre tromboembolismo pulmonar. Esta presentación fue guiada por el doctor Felipe Solís. Partiendo con los objetivos de esta presentación, tenemos reconocer el cuadro conocido como TEP y su impacto en la salud, conocer las bases fisiopatológicas de la enfermedad, se demora un poco en pasar, identificar el cuadro clínico, enfrentamiento inicial y aproximación diagnóstica, aplicar la escala de riesgo PESI para individualizar tratamiento del paciente, conocer y aplicar el tratamiento general a partir del riesgo del paciente, y finalmente comprender el riesgo de recidivia de este cuadro. En cuanto a la definición de TEP, esta enfermedad se define como una obstrucción de una arteria pulmonar o alguna de sus ramas, por material que ha viajado hasta los pulmones desde otra parte del cuerpo a través del torrente sanguíneo. Cuando hablamos de material, nos podemos definir a dos subgrupos. Puede ser trombótico, que proviene de las venas profundas de extremidades inferiores y superiores. Ahí, se mueve. Lalo, puede ir moviéndolo tú mejor, que se mueve con cualquier cosa. No vale, es que a cada rato está entrando gente, ¿cachai? Ah, ok, ya. Entonces, por material puede ser trombótico, que viene desde las venas profundas de extremidades inferiores y superiores, o por otro lado, no trombótico, ya sea grasa, aire, líquido amniótico, células tumorales, dispositivos médicos u otros. Dale, haz clic. Sí, lo hago, pero no se mueve. Ya. El tromboembolismo pulmonar se encuentra dentro de un grupo conocido como enfermedad tromboembólica venosa, la cual engloba a la trombosis venosa profunda y la enfermedad tromboembólica pulmonar. Esto es debido a que ambos comparten los mismos factores de riesgo, por lo tanto, al sospechar una de ellas, se debe considerar la otra también. En cuanto a este grupo de enfermedades, se puede afirmar que en el 90% de los pacientes, el tromboembolismo pulmonar proviene de una trombosis venosa profunda. Además, el 70% de los pacientes con TEP confirmado tienen una TDP demostrada también. Por otro lado, el 50% de los pacientes con TDP tienen un TEP asintomático. En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, podemos afirmar que esta es la tercera causa de muerte de origen cardiovascular, luego del síndrome coronario y el accidente cerebrovascular. Es un poco difícil determinar esta enfermedad en cuanto a su prevalencia, debido a que puede permanecer asintomática o ser un hallazgo causal. Por lo mismo es subdiagnosticada y potencialmente letal al no ser tratada a tiempo. En Valparaíso se estima que hay entre 1.800 y 3.600 casos al año. Esta enfermedad puede ser mortal en su fase aguda, conducir a enfermedad crónica y discapacidad. Y posee una incidencia anual global entre 100 y 200 casos por cada 100.000 habitantes. En relación a la fisiopatología de esta enfermedad, se definen tres componentes. Tenemos el trombo, la formación de un trombo que va a provocar alteraciones tanto a nivel pulmonar como cardíaco. En relación al trombo, Virchow definió la trombosis como un coágulo sanguíneo o agregado plaquetario que puede obstruir una vena o una arteria. De acuerdo a esta descripción, realizada por Virchow, para que se formen trombos ocurren tres alteraciones primarias, las cuales son estasis venosa, hipercoagulabilidad y daño endotelial. Dentro de estas, cualquiera puede ser la inicial, pero al producirse la primera, casi obligatoriamente se va a determinar el inicio de la siguiente. La alteración de alguno de los componentes de la tríada pone al paciente en un estado de predisposición a realizar una trombosis. En relación a los factores de riesgo predisponentes para producir una tromboembolia venosa, tenemos primero los factores de riesgo fuertes o graves, entre los cuales se encuentran fractura de extremidad inferior, hospitalización por insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular en los 3 meses previos, reemplazo de cadera o rodilla, un traumatismo importante, un infarto al miocardio en los 3 meses previos, y una tromboembolia venosa previa.
siendo estos dos últimos los más importantes entre los factores de riesgo graves. En cuanto a los factores de riesgo moderados, tenemos la cirugía artroscópica de rodilla, infecciones, transfusiones de sangre, vías venosas centrales, insuficiencia cardíaca congestiva o respiratoria, un cáncer, u otros, ya sea el uso de anticonceptivos orales, haber tenido un ACV paralítico u otros. Por último, dentro de los factores de riesgo leves o débiles, tenemos reposo en cama mayor de 3 días, presencia de alguna patología crónica como diabetes mellitus, hipertensión arterial, inmovilidad por estar sentado por mucho tiempo, una edad avanzada, cirugía laparoscópica, otra ya sea gestación o varices. En cuanto al componente pulmonar que se ve afectado por el trombo, podemos decir que consecuencia de la obstrucción del flujo sanguíneo por el trombo formado en las venas, se produce una isquemia. Al mismo tiempo, existe ventilación de espacio muerto, la cual se produce por una alteración de la relación ventilación-perfusión, y se produce una ventilación sin perfusión debido a la obstrucción. Entonces, el territorio que no está siendo irrigado por culpa de la obstrucción sigue ventilándose. Además, se produce una pérdida de surfactante pulmonar dentro de 2 a 12 horas por pérdida de circulación, lo cual va a producir atelectasias, y se presentan fenómenos de infarto pulmonar, principalmente en las bases pulmonares. Esto hace que el paciente experimente una insuficiencia respiratoria asociada a disnea, con fenómenos de hipoxemia por las zonas que están ventiladas pero no irrigadas. En cuanto al componente cardíaco, que se ve alterado por la formación del mismo trombo, se produce una sobrecarga aguda de presión. ¿Ya? Se considera que la insuficiencia del ventrículo derecho debido a esta sobrecarga aguda de presión es la causa principal de muerte en embolia pulmonar grave. La obstrucción al flujo sanguíneo pulmonar produce un aumento de presión retrógrada del ventrículo derecho, con un aumento de la tensión de la pared, lo que llega a una disfunción e isquemia del ventrículo derecho. Se produce a su vez un aumento de la presión sistólica en la arteria pulmonar, y también se afecta al ventrículo izquierdo debido a compartir el tabique interventricular. Entonces, resumiendo un poco, este gráfico nos muestra que hay un doble mecanismo, finalmente, en el cual se genera una caída del gasto cardíaco por la dilatación del ventrículo derecho y una caída de la precarga del ventrículo izquierdo. A nivel sistémico, por estas alteraciones, se produce una hipotensión arterial persistente, que junto con la disminución de la perfusión coronaria por la distensión del ventrículo derecho, puede llevar a producir un infarto. La muerte de los pacientes puede ocurrir por la falla del ventrículo derecho, por fenómeno isquémica o por arritmia. Bueno, ahora pasando al enfrentamiento inicial. Es importante tener claro que dentro de esta enfermedad, al sospechar esta enfermedad, la sospecha clínica es muy importante. Hay que estar atento a los síntomas que se puedan presentar y apoyarse con algunos exámenes que pueden ser de utilidad que vamos a mencionar más adelante. Esta enfermedad puede presentarse de manera sintomática o con signos y síntomas inespecíficos tales como disnea, tos y dolor torácico pleural. Es debido a la inespecificidad de estos síntomas que la alta sospecha clínica es muy importante, ¿ya? Debido a que está, como mencionamos, una enfermedad prevalente y que al no ser pesquisada y tratada a tiempo puede llevar a una alta mortalidad. Por lo tanto, al presentarse un paciente que tiene estos síntomas, si bien son inespecíficos, no podemos dejar de considerar que puede ser un paciente que está presentando un TEP. En cuanto al electrocardiograma, la verdad es que solamente un 10% aproximadamente de los pacientes presentan alguna alteración, y cuando lo hacen, la taquicardia sinusal es lo que se ve más frecuentemente. Al mismo tiempo, se pueden presentar otras alteraciones, tales como arritmias supraventriculares, cambios inespecíficos de segmento ST, onda negativa en 3 y B1-B2, bloqueos completos e incompletos de rama derecha, y raramente se puede presentar un patrón S1Q3T3, que si bien es característica de
del TEP no es patognomónico, ya que solamente indica la presencia de hipertensión pulmonar. Entonces, como se veía en el electrocardiograma que estaba graficado, que era un electrocardiograma estándar que mostraba estas alteraciones, y aquí se puede ver graficado en un electro de un paciente real. Bueno, la radiografía de tórax también es útil dentro del enfrentamiento inicial, y si bien la mayoría de los pacientes con TEP presentan alguna anomalía, es importante tener en cuenta que hasta un 20% de los pacientes se presenta con una radiografía normal. Por lo tanto, hay que tener claro que cuando un paciente se presenta con una radiografía normal, no se descarta el diagnóstico y la sospecha clínica es lo que debe mandar y debe estar siempre presente. Dentro de la radiografía pueden presentarse las siguientes alteraciones: atelectasias segmentarias o subsegmentarias, derrames pleurales, aumento de la silueta cardíaca, dilatación de la arteria pulmonar y opacidad del parénquima. Aquí tenemos algunas radiografías, que la anterior, que ya se me cambió porque está con un poco de delay, mostraba el aumento de la silueta cardíaca. Esta muestra un derrame pleural con la característica curva en las bases pleurales. Aquí podemos ver la elevación del diafragma, donde está indicando la flecha. Una dilatación de la arteria pulmonar. Y finalmente atelectasias, donde están indicando la flecha. Por otro lado, junto con las alteraciones anteriores, hay signos más específicos para esta patología que son visibles también en la radiografía, entre las que se encuentran el signo de Westermarck, en el cual la trama vascular se encuentra disminuida o no se ve. Se trata de una zona que está ventilada en el pulmón, pero como mencioné anteriormente, que no está perfundida, lo cual se denomina oligoemia distal a la oclusión. Se ve una zona más oscura en la radiografía que está marcada por la flecha en el campo pulmonar derecho. Por otro lado, tenemos el signo de Bala, en el cual la arteria pulmonar derecha se encuentra más alargada, secundaria a la hipertensión pulmonar. Y por último, tenemos la joroba de Hampton, que corresponde a focos de condensación segmentarios que se localizan periféricamente en las bases pulmonares de aspecto cuneiforme. Estas sombras representan áreas de infarto o hemorragia pulmonar. En cuanto a los diagnósticos diferenciales que se deben presentar cuando encontramos un paciente que tiene los síntomas y signos que fueron presentados anteriormente, los podemos dividir en dos grupos. En aquellos pacientes que no tienen compromiso hemodinámico, se puede pensar en una neumonía, asma, EPOC, síndrome de estrés respiratorio agudo, neumotórax o insuficiencia cardíaca. Por otro lado, cuando sí presentan compromiso hemodinámico, se pueden presentar con insuficiencia mitral aguda, insuficiencia aórtica aguda, ruptura del septo interventricular, entre otras. Bueno, ahora, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ya, bueno. Entonces ahora, una vez que ya entendimos qué es un TEP y el manejo y la aproximación inicial de este, pasamos a la etapa de lo que es el manejo de un tromboembolismo pulmonar. Bueno, lo primero que hay que comprender es que el manejo de un tromboembolismo pulmonar es un manejo escalonado, constando de una serie de etapas que nos permiten tener una buena y adecuada aproximación al paciente. Siendo la primera etapa de este manejo escalonado, valorar el estado hemodinámico del paciente. La segunda etapa consiste en evaluar la probabilidad diagnóstica de que mi paciente tenga un TEP a través del score de Wells y finalmente confirmar dicho diagnóstico a través del dímero D o el angioTAC. Posteriormente, estratificar el riesgo del paciente a través de la escala PESI, el ecocardiograma, biomarcadores, y finalmente, a partir de la estratificación del riesgo, tratar y derivar a la unidad de cuidados correspondiente según el particular riesgo de mi paciente. Como comentábamos, la primera etapa de la evaluación en un TEP o enfrentamiento hacia el paciente es valorar el estado hemodinámico del paciente. ¿Cómo se hace de esta manera? Evaluando si mi paciente está con shock o francamente en hipotensión. La valoración del estado hemodinámico me permite evaluar el riesgo estimado de muerte precoz de mi paciente relacionada a la embolia pulmonar, que se define como la mortalidad intrahospitalaria o la mortalidad a los 30 días. Entonces, tenemos un paciente en el cual sospechamos una embolia pulmonar. Lo primero es valorar su estado. ¿Es un paciente que está en shock o es un paciente que está hipotenso? Si la respuesta es sí, es un paciente que automáticamente es un paciente de riesgo alto.
Si la respuesta es no, es decir, que mi paciente no está choqueado o no está hipotenso, el riesgo es no alto. Entonces, partiendo por la categorización del riesgo alto, tenemos un flujograma obtenido de una guía de revisión española sobre el tromboembolismo pulmonar que nos permite entregarles a ustedes la serie de pasos a seguir una vez que tenemos un paciente en riesgo alto. Una vez que sospechamos una embolia pulmonar en un paciente que está con shock o hipotensión, la primera etapa o lo primero que corresponde realizar es un angioTAC. Si es que está disponible inmediatamente, se realiza. Si tenemos el angioTAC, lo realizamos. En el caso que dicho angioTAC sea positivo, procedemos al tratamiento específico para la embolia pulmonar. En el caso que el angioTAC sea negativo, buscamos otra causa de inestabilidad hemodinámica, ya sea un taponamiento cardíaco, un neumotórax de tensión, un paciente politraumatizado, etc. En el caso que no tengamos disponible el angioTAC, pasamos a la ecocardiografía, que en muchas ocasiones puede estar más disponible. Lo que nosotros buscamos en la ecocardiografía van a ser estigmas o signos de sobrecarga del ventrículo derecho, que nos harán sospechar de que hay una falla incipiente a partir del trombo que quedó alojado en el territorio pulmonar. Si tenemos sobrecarga del ventrículo derecho, si no tenemos sobrecarga del ventrículo derecho, correspondería buscar otras causas de inestabilidad hemodinámica. Por el contrario, si es que sí tenemos sobrecarga del ventrículo, hay que nuevamente revisar al paciente y ver si ahora sí tenemos disponible el angioTAC. Si es que sí tenemos disponible el angioTAC, lo realizamos. Si es que seguimos sin angioTAC y el paciente sigue inestable, no hacemos más pruebas y con la ecocardiografía procedemos a hacer el tratamiento específico para la embolia pulmonar. Ahora, si el paciente no está en shock o no está hipotenso, pasamos a tener lo que es un paciente en riesgo no alto. Por ende, ahora hay que pasar a evaluar la probabilidad de que tenga un TEP. Esto se hace con scores validados. Hay distintos scores para evaluar esta probabilidad clínica de que el paciente tenga un TEP, siendo el score más utilizado el score de Wells. El score de Wells es un score de probabilidad diagnóstica que entrega una serie de parámetros clínicos y signos clínicos que otorgan un determinado puntaje si es que están presentes en mi paciente, y la suma total me otorga un puntaje final. Este puntaje final me permite definir si el paciente está en bajo riesgo de tener un TEP, si es que tiene menos de 4 puntos, o es un paciente de alto riesgo o alta probabilidad de que haya un TEP si es que es mayor a 4 puntos. Estos son los distintos signos y síntomas que evalúa el score de Wells. Lo importante es mencionar que el score de Wells no indica directamente una certeza de que haya TEP, solamente la probabilidad clínica de que haya. Entonces, en resumen, si es que tenemos un score de Wells con más de 4 puntos, es un paciente de alto riesgo de que tenga TEP, y si es de menor a 4 puntos, es un paciente de bajo riesgo. Entonces, volviendo al riesgo no alto, ahora que tenemos este paciente sin shock y sin hipotensión, valoramos la probabilidad clínica de que haya embolia pulmonar a través del score de Wells. Si tenemos un score de Wells de más de 4 puntos, es un paciente de alto riesgo o con alta probabilidad clínica de que haya una embolia pulmonar. Por ende, procedemos a hacer un angioTAC. Si con el angioTAC se confirma la embolia pulmonar, se procede a tratar al paciente, y si el angioTAC nos informa que no hay embolia pulmonar, no se trata o se investiga más. Por el contrario, si tenemos un paciente con score de Wells con menos de 4 puntos, hablamos de un paciente de bajo riesgo o con probabilidad clínica baja, intermedia, o en el fondo que hay una embolia pulmonar que es improbable. En este caso, corresponde proceder a realizar un examen de alta sensibilidad clínica para descarte, que es el dímero D. Si tenemos un dímero D negativo, no se trata al paciente. Por el contrario, si el dímero D es positivo, corresponde confirmar el diagnóstico a través del examen de certeza, que es el angioTAC. Si el angioTAC nos informa que no hay embolia pulmonar, no se va a tratar. Por el contrario, si el angioTAC informa que hay embolia pulmonar, se procede a tratar al paciente. Ahora, pasando a lo que era la confirmación diagnóstica de un paciente con score de Wells de probabilidad baja, la primera línea es el dímero D. ¿Y qué es el dímero D? El dímero D es un producto de la degradación de la fibrina generada por la plasmina. La importancia del dímero D en estas situaciones es que es un índice indirecto o una medición indirecta de la activación de la cascada de coagulación. Y debido a su alta sensibilidad, siendo mayor a 95%, es un test que sirve eminentemente para descartar la patología, pero no para confirmarla, porque si bien tiene alta sensibilidad, es muy poco específico. Por ende, si tenemos un dímero D positivo, corresponde realizar la siguiente prueba. El dímero D tiene un valor de corte de 500 microgramos por litro, que a partir de los 50 años de edad hay que ajustarlo por edad multiplicándolo por 10.
Por ejemplo, si tenemos un paciente de 65 años que tiene un dímero de 500 microgramos por litro, hay que multiplicarlo por 10. Por ende, el valor de ese paciente hipotético sería 650. Como les comentaba, el dímero D es un examen que no es de certeza, debido a su alta sensibilidad y baja especificidad. Por ende, si tenemos el dímero D positivo en el paciente de bajo riesgo, corresponde realizar el angioTAC. El angioTAC es el método de elección para ver imagenológicamente la vasculatura pulmonar. Es un examen que tiene la ventaja de ser altamente sensible, altamente específico y con un valor predictivo positivo muy alto. Por ende, me sirve para evaluar a los pacientes y ver si efectivamente hay un tromboembolismo pulmonar o no. Y por ende, debido a que es altamente sensible, buena especificidad y también buen valor predictivo positivo, es útil para descartar diagnósticos diferenciales. Bueno, posteriormente, en el manejo escalonado del paciente, viene la tercera etapa, que es la estratificación del riesgo. La estratificación del riesgo es una piedra angular en el manejo de un paciente con TEP, porque me ayudará a definir el tratamiento que le vamos a otorgar al paciente, y no solamente eso, sino que el lugar donde lo vamos a hacer. La estratificación del riesgo tiene 3 pilares en base a los que se hace. El primer pilar es el pilar clínico, que se realiza a través del PESI, y evaluando el compromiso hemodinámico. El segundo pilar, que es el ecocardiograma o angioTAC, y el tercer pilar, que es la evaluación de los biomarcadores. La escala PESI, o Pulmonary Embolism Severity Index, es una escala que me otorga una probabilidad en cuanto a riesgo de mortalidad precoz en mi paciente. A través de la medición también de distintos parámetros, a diferencia del WES, este me otorga el riesgo de mortalidad que tiene mi paciente. O sea, en el fondo, con la escala de PESI nosotros predecimos el riesgo de mortalidad. Entonces, también hay otra escala, que es la PESI modificada, que evalúa menos cosas, es más sencilla que la PESI, pero es menos específica. En algunos lugares se realiza. Entonces, aquí tenemos lo que sería la escala PESI. Entonces, nosotros evaluamos cada uno de esos parámetros y le otorgamos una clase al paciente. Por ejemplo, el paciente de clase 1 tiene un riesgo de mortalidad de 1 a 6%, mientras que un paciente de clase 5 tiene un riesgo de mortalidad de hasta 24.5%. Entonces, ahora, volviendo al manejo de un TEP, si teníamos un paciente de alto riesgo, no se hace nada más, se hace el angioTAC, queda confirmada la embolia pulmonar y se procede a tratar. En el caso que no, teníamos el paciente que hay que proceder a evaluar su riesgo. En este caso, evaluamos el riesgo clínico con la escala PESI, teniendo distintas categorías. Si tenemos un paciente que está hemodinámicamente estable y con escala de PESI clase 1 o clase 2, es un paciente de riesgo bajo. Por el contrario, si tenemos un paciente con escala PESI a partir de 3 a 5, es un paciente de riesgo intermedio, y con este paciente, el de riesgo intermedio, hay que considerar una nueva estratificación de riesgo. ¿Cómo se hace esa nueva estratificación? Con los 2 parámetros que nos faltaron, evaluando la función del ventrículo derecho a través del ecocardiograma y las pruebas de laboratorio. Entonces, el segundo pilar de la evaluación de riesgo es el ecocardiograma, donde buscamos signos de disfunción del ventrículo derecho. Acá tenía un videito de YouTube, pero no me funcionó, así que lamentablemente no se los puedo mostrar, pero básicamente era un ecocardiograma que mostraba un ventrículo derecho dilatado, con hipoquinesia, que nos habla de que está fallando el ventrículo. Y luego tenemos el último pilar de la estratificación de riesgo, que son los biomarcadores. En este caso tenemos biomarcadores de injuria miocárdica, que son las troponinas, y biomarcadores de disfunción del ventrículo derecho, que es el BNP y el proBNP. En el caso de las troponinas, tienen valor predictivo negativo alto, y valores más altos se asocian con peor pronóstico de mortalidad. Lo mismo pasa con el BNP y el proBNP. Estos son marcadores de alargamiento miocárdico, tienen buen valor predictivo negativo, bastante alto, y también sirven también para contribuir a definir manejo, porque en el fondo pacientes con BNP bajo y proBNP bajo son candidatos a alta precoz y tratamiento ambulatorio. Enlazando, yo lo voy a enlazar. ¿Ah? Bueno, volviendo a la estratificación de riesgo, estamos en el paciente de riesgo intermedio, que hay que considerar la nueva estratificación. ¿Cómo lo hacíamos? Con estas 2 pruebas, el eco y las pruebas de laboratorio. Si tenemos un paciente que tiene ambos positivos, es un paciente de riesgo intermedio alto, y si tenemos un paciente que tiene una de las 2 positivas, o sea, tiene la eco positiva o el laboratorio positivo, o ambos negativos, es un paciente de riesgo intermedio bajo.
En resumen, la estratificación de riesgo nos entrega 4 clasificaciones: el paciente de riesgo alto, un paciente de riesgo intermedio alto, intermedio bajo y riesgo bajo. ¿Por qué importa esta clasificación de riesgo tan engorrosa? Porque en el fondo me permite individualizar el tratamiento del paciente, es decir, definir con qué lo voy a tratar y dónde lo voy a tratar. Un paciente con riesgo alto, dígase el paciente que está hemodinámicamente estable o choqueado, es un paciente que debe ser tratado con anticoagulación y con terapia de reperfusión primaria. ¿Dónde se realizará ese tratamiento? En la unidad de cuidados intensivos. El paciente de riesgo moderado intermedio o medio alto es el paciente que deberá ser tratado con anticoagulación, será estrictamente monitorizado y se puede valorar la reperfusión si es que el paciente lo necesita o no, y será tratado en la unidad de cuidados intermedios. El paciente con riesgo moderado o bajo es un paciente que solamente será tratado con anticoagulación en la sala general, y el paciente de riesgo bajo es el paciente que se trata con anticoagulación y se puede valorizar su alta precoz, siendo tratado en ambulatorio. Cabe recalcar que dentro del tratamiento, el pilar fundamental del tratamiento de un tromboembolismo pulmonar es la anticoagulación. La terapia de reperfusión primaria está reservada para aquellos pacientes con riesgo alto. En este caso, siendo la primera línea, la trombólisis. La trombólisis puede ser de manera sistémica, intrapulmonar, farmacomecánica o quirúrgica. Habitualmente se hace una trombólisis con activador tisular de plasminógeno. La trombólisis, como todo tratamiento en medicina, tiene contraindicaciones, absolutas y relativas. Las contraindicaciones absolutas de trombólisis son accidente cerebrovascular hemorrágico o de origen desconocido en cualquier momento, accidente cerebrovascular isquémico en los últimos 6 meses, lesión o neoplasia o malformación arteriovenosa del sistema nervioso central, traumatismo importante, cirugía, lesión craneal en el último mes, hemorragia digestiva en el último mes o diálisis hemorrágica conocida. Y dentro de los factores de riesgo relativo tenemos embarazo, primera semana de puerperio, reanimación cardiopulmonar traumático prolongada, accidente cerebrovascular o isquémico transitorio en los 6 meses previos, paciente que está en tratamiento anticoagulante oral por otra patología, paciente hipertenso refractario, enfermedad hepática avanzada, endocarditis infecciosa, úlcera péptica activa, un paciente con un sitio de punción no compresible. Alternativas para la trombólisis o para la reperfusión primaria, según las contraindicaciones de los pacientes, tenemos la siguiente. Para pacientes que tenían contraindicaciones relativas, la trombólisis dirigida por catéter percutáneo. Para pacientes con contraindicaciones absolutas, embolectomía percutánea o embolectomía quirúrgica. Y pacientes que están anticoagulados previamente o que tienen TEP recurrente, el filtro vena cava inferior. Ahora, pasando a lo que es la anticoagulación, dijimos que bien era el pilar fundamental del tratamiento del paciente con tromboembolismo pulmonar. En este caso, lo primero que se hace es la anticoagulación parenteral, que se otorga los primeros 5 días, y usualmente la anticoagulación parenteral coincide con el tratamiento hospitalario. En este caso tenemos 2 alternativas, la heparina de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada. La heparina de bajo peso molecular está siendo o es recomendada como el anticoagulante inicial, porque tiene una cadena que es más corta que la heparina no fraccionada, por ende tiene menos unión de proteínas plasmáticas y tiene ¿cómo se llama esto? Menos complicaciones. ¿Qué complicaciones menos tiene? Por ejemplo, menor riesgo de sangrado, menor riesgo de trombocitopenia, y además no requiere monitorización. Eso también es importante. Mientras que con la heparina no fraccionada, sí requiere monitorización con protamina e INR cada 6 horas, pero tiene una indicación específica. ¿Cuándo vamos a preferir la heparina no fraccionada por sobre la heparina de bajo peso molecular? En 3 situaciones particulares. Cuando consideramos hacer una reperfusión primaria a nuestro paciente, cuando hay una alteración renal grave, con clearance menor a 30 miliminutos, o cuando el paciente tiene obesidad mórbida. Posteriormente tenemos la anticoagulación oral. En este caso se hace con antagonistas de la vitamina K, como la warfarina o la cenocumarol. El inicio de la anticoagulación oral debe ser simultáneo con la anticoagulación parenteral, para asegurarnos de que nuestro paciente, al irse a la casa, se vaya bien anticoagulado. Y también, aparte de los antagonistas de la vitamina K, tenemos otra alternativa, que son los nuevos anticoagulantes orales, que no requieren monitorización, pero tienen la desventaja que sus interacciones farmacológicas no están todavía muy bien definidas, entre otras. ¿Cuánto dura la anticoagulación? Tenemos 3 etapas, tres etapas de duración de la anticoagulación. La primera etapa es la fase aguda, que dura los primeros 5 días, se consigue con la estadía hospitalaria del paciente. Un largo plazo de 3 meses, que es donde el paciente se va a su casa y continúa el tratamiento ambulatorio con anticoagulantes orales,
y un tratamiento extendido, que es de resorte especialista, y normalmente se hace cuando el paciente tiene trombofilias o alguna otra condición que justifique mantenerlo anticoagulado. En este caso, les hablaba de los pacientes que tienen que mantenerse más tiempo anticoagulados. Esto también va de la mano con el riesgo de recidiva de un paciente, o sea, el riesgo de que vuelva a tener un nuevo episodio de TEP. ¿De qué depende el riesgo de recidiva del TEP? Depende de la eficacia del tratamiento del episodio agudo, depende de la duración mínima del tratamiento a largo plazo, o sea, cuánto tiempo lo dejé con anticoagulantes orales, y factores de riesgo intrínseco. Dependiendo de los distintos factores de riesgo, tendremos distintos tipos de riesgo de recidiva. Por ejemplo, un paciente que tuvo un TEP provocado por un factor de riesgo alto tiene un riesgo de recidiva de aproximadamente tan solo un 2%, versus un paciente que tuvo un TEP provocado por cáncer tiene un riesgo de recidiva de aproximadamente un 20%. Y ahí radica la importancia de saber el riesgo de nuestro paciente, saber cuánto tiempo lo tendremos anticoagulado. Concluyendo el tema entonces, lo más importante y que quiero que se lleven de esta presentación es que el tromboembolismo pulmonar actualmente en Chile es la tercera causa de muerte cardiovascular, por ende acarrea una alta morbilidad para nuestros pacientes. En muchos casos puede ser asintomática y cuando no es asintomática acarrea signos y síntomas inespecíficos, por lo que una alta sospecha diagnóstica es muy importante y que posee un manejo escalonado, donde lo primero y más fundamental es ver el estado hemodinámico del paciente, luego vemos el riesgo, vemos la probabilidad de que tenga TEP, confirmamos el diagnóstico, estratificamos el riesgo y a partir de eso lo tratamos y derivamos individualizadamente. Ahora pasamos al caso clínico. Felipe. Bueno, entonces empezamos el caso clínico. ¿No lo puedes poner la siguiente, Diego? Bueno, esta es una paciente de iniciales OBJ, sexo femenino de 38 años de edad, residente en Valparaíso, con antecedentes de obesidad, tabaquismo IPA 5, asma y uso de anticoagulantes orales. Tiene 2 hijos nacidos por cesárea. La siguiente, por favor. Fue ingresada hace 4 días al Hospital Eduardo Pereira para la realización de una colecistectomía laparoscópica, la cual transcurrió sin complicaciones y se encuentra hospitalizada desde entonces. Desde el día de hoy nota un dolor en la zona posterior de extremidad inferior derecha, al cual no le da mucha importancia. Un par de horas más tarde llama a la enfermera al presentar disnea en reposo y dolor torácico en hemitórax izquierdo de intensidad moderada, que se agrava al toser asociada a polimnia. Bueno, entonces el equipo médico en este caso valoró el estado de la paciente, midiendo sus signos Preguntar a vitales. los chiquillos algo. Espera, a la siguiente, ponle el... Vale. Entonces, los signos vitales, como decían, se mostró un poquito taquipneica con 32 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca 112 latidos por minuto, presión arterial de 110,75 y una temperatura de 36,8. Bueno, a continuación me gustaría saber si es que a alguien le gustaría, ya apareció un pequeño spoiler, pero si a alguien le gustaría saber cómo, qué esperaría encontrar al examen físico o qué sería en este caso lo más importante de ir a buscar dirigidamente al examen físico. Dejamos abierto el micrófono por si alguien quiere participar. Una pregunta sencilla respecto, estamos todavía en el examen físico, no hemos pasado a exámenes aún. Si alguien se quiere ofrecer de voluntario, bienvenido. Por favor. Trombosis venosa profunda. ¿Cómo? Buscar signos de TBP ¿Ya? en ¿Bien? extremidades inferiores, Ujú. porque tiene antecedentes de que estuvo hospitalizada y bueno, tiene altos antecedentes y factores de riesgo. Claro. ¿Algo más? Al examen, no sé, al Que tenga examen... disminución pulmonar, que tenga disminución del muelle pulmonar. Ya, súper bien. Hay que evaluar el estado hemodinámico, ver cómo están las mucosas, el llene capilar, todo eso. Súper bien. Muy bien, entonces ahora que usted le realizaron el examen físico general y segmentario, obtuvimos los siguientes datos. Se ve una paciente con piel y mucosa húmedas y levemente pálidas, que al examen pulmonar tiene un murmullo pulmonar disminuido en bases pulmonares, con crépitos en base pulmonar izquierda.
al examen cardíaco, presenta un ritmo regular en 2 tiempos, sin soplos ni desdoblamiento, y sus pulsos periféricos están presentes bilaterales. Además de que, como ya había dicho la paciente, que había presentado un dolor en la extremidad inferior derecha. Entonces, ¿Lalo? ¿Sí? Entonces, a esta paciente, como habíamos dicho dentro del enfrentamiento inicial, se le realizó un electrocardiograma, ¿cierto?, de rutina, y para ver si es que se encontraba alguna alteración. Sé que todavía no estamos muy expertos en electrocardiograma, pero me gustaría saber si es que alguien nos podría decir como a grandes rasgos, como qué observa, si es que nota alguna alteración o no. Recordando que, como habíamos dicho, que en solamente un 10% de los pacientes se presenta alguna alteración, y sin embargo cuando se presenta había una que se encontraba con más frecuencia. Si es que hay algún voluntario que nos pudiera decir. Taquicardia sinusal Ah, coordinado. en D2. Eso mismo. También respondieron por el chat ahí que a grandes rasgos se puede ver la presencia de una taquicardia sinusal, de una frecuencia más o menos de 150, según lo que se observa en el electro. ¿Ya? Tiene una onda T negativa igual, ¿o no? En D3. Claro, pero sin hilar más fino, la verdad, porque no se ve tanto el patrón característico como habíamos dicho. Pero claro, lo que importa y que, como habíamos dicho, que era lo más frecuente de ver en este caso, era la taquicardia sinusal, como bien dije. Por otro lado, también se le realizó una radiografía de tórax a la paciente, en lo que se encuentra esa pequeña alteración que se ve ahí en la base pulmonar izquierda, está indicado en la flecha. No sé si alguien recuerda cómo se llamaba ese signo que era específico. Ya, ahí Jalil respondió muy bien, signo de la joroba de Hampton, que también nos ayuda a pensar en que efectivamente la paciente podría estar presentando un tromboembolismo pulmonar. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, tenemos una pregunta de alternativa. Lalo, devuélvete, por favor. Bueno, ya creo que no sé si te va a alcanzar a ver, pero tenemos una pregunta de alternativa que la va a lanzar Abelardo. La lanzo ahora, voy. ¿Desapareció? Sí. Entonces, se las leo, no sé si a todos la versión dice que en relación a los antecedentes entregados y el estado hemodinámico de la paciente, se puede clasificar su riesgo estimado de muerte precoz asociada a embolismo pulmonar como. Y ahí tienen 5 alternativas. La idea es que todos respondan. Tiré un spoiler, lo siento. No, está bien. Me falló el compu. O sea, ahí cuando la gente termine de votar, tú tienes que finalizarlo. Yo no tengo permiso. Dale. Cuando hayan 40 votaciones lo detengo, para no alargar más la presentación. Respondan con confianza, sí, de todas maneras vamos a explicar cuál es la correcta y por qué las otras no. ¿Cuántos van? 36 votaciones. Ya. Yo creo que la cerramos nomás para no extendernos tanto. Ya. Ahora tienes que compartir los resultados. Entonces, tal como el 61% del curso respondió, esa era la alternativa correcta, ya que tenemos que recordar que cuando tenemos un paciente en el que se sospecha un embolismo pulmonar, lo primero es evaluar el estado hemodinámico de la paciente. Y en base a esto se divide a la paciente en 2 grupos, en relación directa con su estado hemodinámico, si es que tiene shock o hipotensión. Entonces se divide en 2 grupos, puede ser riesgo alto o riesgo no alto. En este caso, como la paciente no se encontraba con su estado hemodinámico comprometido, su presión arterial estaba bien, estaba un poco polimnéica, la alternativa correcta es riesgo no alto, debido a que no presenta compromiso hemodinámico.
Entonces, es probable que las personas que respondieron compromiso hemodinámico, eh, seguramente por el hecho de que haya estado un poco taquipnéica, pero recordar que su presión arterial está adecuada y no se encontraba, no se encontraba choqueada la paciente. ¿Ya? Y las alternativas de riesgo muy alto no corresponden, ya que solamente se dividen en alto o no alto. Y en este caso, el riesgo alto no es independiente de su estado hemodinámico, sino que es directamente dependiente para determinar el estado. Y teníamos antecedentes suficientes para determinar. ¿Ya? Entonces, ahora que ya determinamos que la paciente tenía un riesgo no alto, corresponde realizar un score de Wells para determinar la probabilidad de que la paciente presente un TEP, tal como dijo Abelardo anteriormente. Entonces, de acuerdo a los antecedentes del caso clínico, podemos decir que la paciente tenía signos y signos clínicos de TDP, como ustedes bien mencionaron. Su diagnóstico alternativo es menos probable que un TEP, por todos los antecedentes que tenemos para pensar efectivamente en un TEP. Su frecuencia cardíaca era más de 100. Se presentaba con inmovilización prolongada y a la vez había tenido una cirugía en las últimas 4 semanas, de hecho hace 4 días. Entonces, esto nos da un puntaje de 10,5, lo cual nos otorga una probabilidad alta, recordando que esta era siempre que el score de Wells diera sobre 4. ¿Ya? Entonces, podemos decir que lo que sigue ahora, de acuerdo al algoritmo diagnóstico de tratamiento, es realizar un angioTAC. ¿Ya? ¿Lanzo la siguiente pregunta? Espera un poquito. Entonces, en el angioTAC, lo que se puede ver aquí, se me ve un poco chico, es que en la bifurcación de la arteria, no sé si se alcanza a ver bien, se ve como una parte que está más sombreada, aquí, ¿ya? Eso, que Abelardo la encerró en el círculo rojo. Ay, perdón. En el que se ven los distintos coágulos que están obstruyendo el flujo. ¿Ya? Y la imagen anterior que estaba mostrando, que era por eso que no lograba encontrarlo, era porque era la imagen que comparaba cómo se debería ver una arteria normal sin la presencia de estos coágulos. ¿Ya? O sea, acá básicamente tenemos las imágenes normales del angioTAC y acá tenemos las patológicas, donde está bloqueado el flujo de la arteria pulmonar. Ujú. Ya, entonces, pon la pregunta 2, que ya Voy a dar un minuto nomás para esto. sí, hubo una descoordinación ahí, que Ahí lo ya mandé. eh, nuevamente se avanzó sola la diapositiva, pero acabamos de hacer un pequeño repaso Una ayudita. un pequeño repaso que debería ayudar a que todos lo respondan de manera correcta. Y la pregunta dice así: respecto al caso clínico presentado para el riesgo particular de la paciente, ¿cuál es la siguiente medida a realizar respecto al manejo escalonado? Entonces esto era posterior a la pregunta 1, en que habíamos determinado si la paciente tenía un riesgo alto o no alto de acuerdo a su compromiso hemodinámico. En este caso la paciente no tenía, lo que la clasifica como riesgo no alto. Por lo tanto, ahora corresponde determinar qué es lo que se debería hacer con la paciente. Entonces, en este caso, la pregunta es más que nada para reforzar y que a ninguno de nosotros se nos vaya a pasar en el momento, y tener claro los pasos como que están súper sistematizados a seguir al momento de enfrentarse con un paciente en el que se sospecha un TEP. ¿Lalo, cómo van las respuestas? 24, yo creo que está... Sí, lánzalo o no. La tendencia es clara, así que me gusta lo que veo. Va, compartido. Ya, entonces, bien, el 53% respondió que había que valorar la probabilidad clínica de embolia pulmonar a través de la aplicación del score de Wells, definiendo la conducta en base a riesgo. Como habíamos dicho, esto era posterior a evaluar si es que la paciente presentaba compromiso hemodinámico, y al ser no alta, lo que correspondía era el score de Wells. ¿Ya? La pregunta en la que un 28% respondió realizar el angioTAC, en este caso sería posterior a haber realizado el score de Wells, que
entendemos que se pudo haber realizado la confusión debido a que explicamos la realización del score de Well antes de tirar la pregunta. Claro. Pero está bien, o sea, en este caso, como la probabilidad era alta, es lo que corresponde realizar después. Poniendo Claro, en el... entonces, en el fondo esa alternativa también está más o menos bien, pero lo importante es que en este caso era una paciente de riesgo no alto, entonces lo primero que hay que hacer es ver qué tan probable es que haya un TEP. ¿Cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo vemos esa probabilidad clínica? Con el score de Wells. Y en este caso sí tenía, así que era angiotac. En caso de que la paciente hubiera estado comprometida hemodinámicamente, se clasificaba inmediatamente como riesgo alto y por lo tanto ahí sí era realizar un angiotac de entrada. ¿Ya? Entonces, ahora que ya clasificamos a la paciente como una que tenía una probabilidad alta, realizamos el angiotac y vimos la presencia del trombo, corresponde confirmar el TEP, ¿ya? Y ahora lo que sigue es estratificar el riesgo en relación a lo que va a la tercera pregunta de esta presentación. ¿Lo tiro? Sí, por favor. Dale. La última, a ver. Va. Ahí va. Entonces, dice así, de acuerdo a lo expuesto durante la presentación, ¿cuál es la utilidad de estratificar el riesgo clínico de la paciente una vez que se ha confirmado el diagnóstico de TEP? Recordemos que la estratificación se hace, en este caso, con la escala de PESI que está aquí graficada. Entonces hay que responder cuál es la verdadera utilidad de realizar esta estratificación, porque no se hace porque sí. ¿Cómo van las respuestas? Está peleada la cosa, ¿eh? Está peleada. Ah, no, ya no. ¿Opa? ¿Cómo van las respuestas? ¿Abelardo? Cuando llegue a 40, estamos a una votación. ¿Falta alguien que vote? Por favor, uno más. Dale, no importa. Voy. Ya, Y comparto. estaba peleada. Ahí está, 40, perfecto. ¿Me pusiste a compartir? Sí, ahí está. Ya. Entonces, súper bien. Como la mayoría de las personas respondió, un 78%, la respuesta correcta es que la utilidad de esta es estimar el riesgo de mortalidad, que va variando según los distintos grupos, y lo más importante es derivar a la unidad de cuidados correspondiente, ¿ya? Que es, está en directa relación al riesgo de mortalidad de la paciente, donde se le va a otorgar el tratamiento oportuno. ¿Ya? En el caso del 20% que respondió determinar el tratamiento adecuado y la duración de este, es cierto que se va a otorgar o determinar el tratamiento que se va a otorgar, pero esto no se hace sin antes determinar la unidad de cuidado que le corresponde al paciente. ¿Ya? Eso es lo fundamental, y que está relacionado al riesgo de mortalidad. Y ahí hubo un 3% que puso que era para determinar si la paciente se beneficia de utilizar NACO por sobre ACO, pero en este caso no era solamente un distractor. Ya, entonces, como bien dijimos, corresponde estratificar el riesgo mediante la escala de PESI, y de acuerdo a los parámetros que corresponden a la paciente, en este caso, por su edad, tenía 38 años, le corresponden 38 puntos, un punto por cada año. Frecuencia cardíaca tenía 112 latidos por minuto, por lo tanto son 20 más, y su frecuencia respiratoria, que era 32, también le corresponde 20 más. En este caso, la paciente tiene un puntaje de 78 puntos, que la clasifica dentro de clase 2, que como dijo Abelardo, la ubica dentro de un grupo de bajo riesgo de mortalidad, la cual se ubica entre un 1,7 y un 3,5% de riesgo. Entonces, lo que corresponde ahora con esta paciente es realizar la anticoagulación endovenosa con heparina de bajo peso molecular por 5 días y junto con los anticoagulantes orales por 3 meses, ya que eso es lo que le corresponde debido al riesgo bajo. Bueno, y con eso finalizamos nuestra presentación. Esperamos que le haya gustado y que haya ayudado
a comprender un poco más del manejo respecto a esta patología y cómo identificarla. Muchas gracias. En el fondo esto es lo importante, es lo que más importa de todo. Eso que está ahí. Eso. Muy bien, muy bien. Me gustaría aclarar algunas cosas para que no queden ahí unos detalles nomás. Yo no tengo claro cuánto hay en Valparaíso, pero 3.000 es mucho. 3.000 eventos de TVP, no sé si en la región o más. Pero por ejemplo, nosotros como Politaco Ujú, manejamos centralizadamente el anticoagulante de la parte pública. ¿No? O sea, primero es parte pública y llegamos hasta Casablanca, Valparaíso y nada más. ujú, Tenemos unos 60, 70 pacientes en TEP, ¿ya? ujú. El policlínico de anticoagulación del consultorio del Pereira tendrá en total 400, pero es mezclado, o sea, debe tener mucho menos TDP y TEP por ahí, ¿ya? Así Ujú, que no somos más de 300 en esta zona, ujú. permanentemente como anticoagulándose, ¿ya? Claro. Así que no creo que sea tanto. No tengo Sí, el número tampoco, pero, era un pero- dato que lo había encontrado en un caso clínico que estaba en Cielo, que ¿ya? se refería a la región de Valparaíso, pero en una de esas se referían como a la enfermedad tromboembólica en sí, no solamente con TEP. Claro, yo creo que la región de Valparaíso sí calza, porque como te decía, entre el Pereira y nosotros debemos tener como unos 300 casos entre más TBP que TEP, ¿ya? Ujú, ya. Eso es uno. Lo segundo, la obesidad es un factor como para pensar en no dar heparina bajo peso, pero es cuando ya es muy, muy mórbida, ya Ujú, 120 para arriba, 100 para arriba, bueno, más, 120 para arriba, porque hasta 100 kilos uno podría ajustarlo por peso, porque las heparinas se deben ajustar por peso cuando están en anticoagulación full, ¿ya? Eso lo van a ver más en el taller de anticoagulación Bueno, full, también no se urjan, ¿ya? en el fondo no es una contraindicación así absoluta de libre, hay que sopesar el riesgo real del paciente también. No, es que Igual. lo que pasa es que no hay mucho estudio, como en todos los estudios, no hay cosas extremas. No hay ujú, edades extremas, no hay embarazo, no hay obesidad, no hay desnutrición. Entonces, los pesos extremos, o sea, hay un cálculo de peso por peso, pero la verdad es que ya no uno puede decir que porque pesa 200 kilos le va a dar el doble, por ejemplo. No, ¿ya? Ahí hay menos evidencia. Por eso es quizá conveniente hacer otro método. ujú. Eh, Dijiste que ¿qué fue? Los nacos dijiste. Ah, la interacción de los nacos, no, ya, porque les quede claro, que los nacos tienen menos interacciones que el otro, ¿ya? Lo que pasa es que cuando hay interacciones es difícil medir el efecto que está teniendo, pero Eso quise decir, pero me equivoqué por nervio. la- lo más difícil de usar taco es que la gente lo pueda comprar. Eso es lejos, lejos, lejos lo más difícil, porque el naco tiene muchas ventajas en su Es uso más práctico. caro, ¿no? Es mucho más caro, 50 lucas. Claro. Ya, Decía, el paper decía que Es más como caro, $80. es más caro, tienen menos sangrado. Ahora dicen en general, al principio decían que tenían menos sangrado de sistema nervioso central, pero más de estómago. Ahora como que están diciendo que el riesgo de sangrado es el mismo para ambos. Y el otro problema es que no hay, antes no había antídotos y ahora los Para antídotos revertir, son carísimos. Sí. Entonces esos son los problemas que tienen. ahora, pero todo eso lo van a profundizar en el taller de articulación, no se urge. Sí. Eh, Importante que cuando hablen del riesgo de recidiva, ojo que es anual, ¿ya? O sea, una persona que tiene claros factores de haber sido provocado el TEP, como este caso, que le venga en un año más un 2%, en 2 años 4%, y no es mucho más lo que suma, entonces es bajo el riesgo en general. No va a tener anticoagulado un 96 o 90% de pacientes que nunca van a hacer TEP por menos del 10% a muchos años, ¿ya? A diferencia de los que uno no encuentra una provocación o está bajo un contexto de cáncer que no se va a resolver, la cantidad de pacientes por año un 10%, o sea, a los 5 años la mitad va a volver y un evento trombótico puede ser mortal, entonces no es menor, ¿ya? Eso es otro detalle. Eh, en esa pregunta en que hubo un poquito más de pelea entre si hacer la escala de Wells o hacer angiotac, claro, si uno es ordenado y bien como metódico, tiene que hacer toda esa etapa, pero siempre sepan que un criterio, cualquier lista de criterios, simplemente lo que hace es homogeneizar lo que los médicos hacen. Entonces, claro, puede ser muy obvio hacerle el angiotac porque en realidad es muy obvio y quizás
nosotros ni siquiera lo vamos a calcular el Wells, ¿ya? Porque primero estamos nosotros como internistas en un ambiente ultra provocado de TEPS, ¿ya? Ultra probable. Quizá en una escala de Wells serviría cuando usted está en urgencia y llega un paciente por disnea, por cosas más inespecíficas. Obviamente el caso es muy evidente y no se les puede pasar, pero hay otros casos que son más grises, que puede ser disnea por una asma, puede ser disnea por una neumonía, puede ser disnea por muchas cosas, y uno queda en la duda, el dímero DS, que es baja la probabilidad, nos ayuda bastante a descartar, ¿ya? Eh, Eso, que le quede bien claro que la evaluación de riesgo que hacen con el PESI, el ecocardio y los biomarcadores como la troponina o el ProNP, no es para definir duración. Lo que están diciendo es cuánto repercute en el corazón derecho el TEP y por tanto cuánta es la probabilidad que se muera. Puede que una persona haya tenido un tremendo té y muy delicado y otro no tanto, y la verdad es que el tratamiento se hace con lo mismo, la duración puede ser la misma, así que más que nada es el momento agudo donde lo voy a controlar porque tiene diferentes récords de mortalidad y es el mensaje súper importante que los chiquillos recalcaron bien, pusieron varios números ahí para que ustedes se impacten con que están manejando pacientes con mortalidad distinta, ¿ya? Me gustaría mostrarle algunas cosas porque ustedes en la encuesta previa al curso hicieron harto hincapié en que quieren saber mucho de imágenes, ¿ya? Así que yo le voy a compartir pantalla para mostrarle algunos casitos eh, de lo que vemos en el hospital. De hecho, voy a partir por el video que no alcanzó a mostrar. ¿Se ve en YouTube? Sí. Sí. Sí lo íbamos a mostrar, pero cuando Sí. hicimos el ensayo previo, echó a perder el video. Y Ah, ya, es que entramos en colapso. lo encontré en YouTube, entonces para que no se queden con las ganas, fíjense, está en pause. ¿Me escuchan? ¿Ah? ¿Aló? Sí, se escucha. Sí, se ¿Alguien me- escucha. alguien Se me- escucha. Ya, ya. Y se ve la pantalla de YouTube, ¿no es cierto? Sí, se ve Sí. todo bien. Y ve mi cursor que se mueve. También. Ya. También. Sí, se ve todo. Siempre la punta del vértice del ecocardio es a donde está más cerca del transductor, o sea, en el fondo está en la piel. Acá está en las costillas y acá está apoyado el transductor en la piel. Y para el fondo es todo lo que está más al fondo, ¿no? Entonces, el primero que está frente al transductor es el ventrículo derecho y este sería el izquierdo. Fíjense la diferencia de tamaño. El derecho jamás ha sido más grande que el izquierdo y este sí lo es, ¿ya? Entonces el video empezaba mostrando en esa posición que el ventrículo derecho estaba mucho más grande. ¿Mm? Y la siguiente, fíjense lo interesante, cómo el ventrículo izquierdo adquiere una forma de D. Yo les voy a mostrar que es un eco normal, y fíjense el ventrículo izquierdo cómo es redondito, una contracción una contracción centrípeta, no centrípeta, ¿ya? Y como acá el ventrículo derecho que está por delante del izquierdo es notoriamente más chico, ¿ya? Entonces, teniendo eso como la normalidad, fíjense cómo el ventrículo izquierdo se transforma en una D, ya no es redondito, es una D con el ventrículo derecho súper aumentado, ¿ya? Aquí, bien grande el ventrículo derecho. Eso como lo que vería una persona más o menos entrenada en eso, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entendió bien eso? Sí. Perfecto. Fer, Sí, dime. tengo una duda. ¿Quién hace y quién interpreta los ecocardiogramas? O sea, ¿lo hace un cardiólogo, un internista? No. Hubo una persona entrenada que trabaja en urgencia. Los cardiólogos no trabajan en urgencia. Por lo menos hasta hace mucho tiempo que ya no es así. Antes lo hacían. ¿Ya? Pero es que hay una aclaración que hay que hacer, porque tú puedes hacer lo que mal denominado como una ecoscopía, que Ajá. es mirar el corazón con un ecocardiograma para buscar lo que estáis buscando, valga la redundancia. Para mirar la fracción de eyección, si es que está dilatado el ventrículo derecho, que en el fondo es como un eco rápido de emergencia para contestar dudas puntuales. El ecocardiograma con todas las mediciones, con el Doppler a color y con los volúmenes y todo eso, eso sí lo tienen que hacer un cardiólogo que ojalá se dedique a ecografía y que dependiendo de las limitaciones del equipo que ocupen, es lo que te va a mostrar. Entonces, para responder tu pregunta, la ecografía formal sí la tiene que hacer un cardiólogo entrenado en eso. Sí. ¿Ya?
Eso pensando en que hay un paciente de compromiso hemodinámico que se va a morir, ¿ya? O sea, el primer punto, cuando es de perogrullo, esto es solamente para ordenar sus cabezas, pero cuando esté en la urgencia no les va a llamar, o sea, no va a traer duda de que ese paciente está con compromiso hemodinámico. Ahora, es súper importante de que cuando se presenta un paciente no viene con el diagnóstico de TEP, viene un paciente comprometido de conciencia, choqueado, y eso será un infarto, será un TEP, será una motor de tensión, eso va a ser también parte de la clase de dolor torácico, pero entre esas cosas, ¿cómo tienen que actuar para descartar un TEP? Es así, ¿ya? Ahora, Y la ustedes como... idea de el doctor Romero después les va a hacer incluso unas nociones básicas de ecocardiograma, y así que, como dice el doctor Solí, si tienen la urgencia y la necesidad, nada les impide a usted agarrar un ecocardio y mirar lo que están buscando y lo que les interesa. Si solamente necesitan un entrenamiento que es bastante fácil en el fondo. Y van a hacer, las primeras veces en la vida se van agotando con la años, ¿ya? Uno ya a esta edad sobre los 30 celebra cuando empieza a tener primeras veces, ¿ya? Entre esas, me acuerdo que cuando salí de la U, estando en mi trabajo más o menos rural, nunca había escuchado un solo carotillo, pero sabía que tenía que poner fonendo en la carotia y no escuché un solo carotillo, me quedó súper claro. Fue el único que escuché en la vida y me quedó clarísimo lo que era un soplo en la carotida, ¿ya? Así que cuando ustedes estén frente a un paciente y tomen un eco, si han tenido la oportunidad de ver ecos normales, se van a dar cuenta al tiro cuando algo está ultramente mal, ¿ya? Así que no se sientan tan como inexpertos, hay cosas que son muy, muy obvias. Ahora, ustedes como generación de los rayos más que X, van a ser la generación del escáner, de la resonancia y todo eso, es bueno que vayan aprendiendo, familiarizarse con las imágenes, ¿ya? Así que les voy a mostrar unos tres casos de escáner en que hay sospecha de TEP o hay TEP, ¿ya? Este, por ejemplo, una paciente joven, eh, que se sospechó un TEP porque tenía un COVID, ¿ya? Tuvo varias consultas y en una de esas dijeron, ya, no, tiene mucha disnea, mucha polimnea y no vemos nada en el pulmón, así que primer mensaje, lo que están viendo acá es un pulmón normal, ¿ya? Ahí está el hígado, el vaso a un lado, están apareciendo un poquito los riñones que ahí se van a perder porque se acortó, ¿ya? Pero si vamos subiendo, riñones, hígado, vaso a un lado, acá, vaso, acá, hígado, aquí ya empiezan a ver pulmón, ¿ya? Pulmón, y el pulmón se ve negrito con puntitos que avanzan. Los puntitos que avanzan son tubos, ¿ya? La imagen es cuando ustedes progresan y ven una mancha blanca que se va deslizando, es un tubo cortado en diferentes secciones. A diferencia de los nódulos que aparecen como pelotas y desaparecen. Pelotas que aparecen y desaparecen son nódulos, porque ustedes van cortando pelotas que aparecen y desaparecen. Estos son tubos, son puntos blancos que van deslizándose si ustedes van avanzando durante la imagen, y el resto del pulmón se ve bastante negro. Este es un pulmón bastante normal, ¿ya? A esta persona, que era bastante joven, se le hizo un angiotac, porque pensaron que podía tener un TEP. El COVID tiene mucha carga trombótica, ya genera mucho TEP. Entonces le voy a mostrar más o menos cómo se ve un angiotac normal, porque finalmente se descartó. Lo que están viendo acá arriba, aparte de las costillas, eso que ilumina mucho es el contraste. Es casi como que estuvieran midiendo metal, no es metal, pero en el fondo es el mismo concepto, es como algo muy radiopaco, que usted va viendo la anatomía de la vena cefálica o brachiocefálica izquierda que va hacia la cava, se junta con la otra brachiocefálica y va derechito al ventrículo derecho, o sea, a la aurícula derecha. Aquí va a llegar la aurícula derecha, ventrículo derecho, y llegamos a la punta, vamos a subir de nuevo, pero ya no vamos a ir por la aurícula, vamos a seguir el sentido de la arteria pulmonar y vemos cómo sale acá la arteria pulmonar por delante de la aorta y cómo se va hacia atrás, ¿ya? Porque ustedes saben por anatomía que después se divide en una rama derecha que va por detrás del arco aórtico y una que va hacia la izquierda, hacia el pulmón izquierdo, ¿ya? Formando una I. Este está totalmente limpio. Acá hay un artefacto ¿cómo decirlo? Como está pasando contraste muy intenso por delante, empieza a hacer esa sombra, pero no tiene ninguna forma de trombo para nada. ¿Ya? Y si ustedes siguen por acá, síganme la flecha, si ustedes siguen las líneas blancas, ven líneas blancas, que se continúan, hay unas líneas negras, esas son la parte venosa, no se confundan. La parte venosa llega acá a la aurícula izquierda, pero estas que son blancas, que no tienen ningún contraste negro dentro, más que eso que es defecto, es una arteria totalmente limpia. Si ustedes me siguen para acá, perdón, por acá, van a ver que las pelotitas blancas
siguen y no pasa nada, ¿ya? Entonces ya saben cómo hacer un pulmón bien y una angiotac bien. Vamos a ver uno malo, ¿ya? No, este no era. Este. Este es un pulmón no tan blanco, pero tampoco nada terrible. Pero fíjense, esta mancha acá, ¿se dan cuenta? Necesito respuesta. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Sí. Esos son los infartos en cuña, son periféricos, base hacia la periferia y dos lados iguales, isósceles, ¿ya? Y esta paciente tenía no solamente en un lóbulo, que sería acá en la língula quizás, ¿sí? Língula o lóbulo superior, ¿sí? Tenía ahí, bueno, de los ápices vamos a empezar a bajar, hay esto podría incluso hacer en la radiografía de atelectasias laminares, ¿ya? Porque esto no es eso es la cisura, esa es la cisura, esa es la cisura, pero de repente hay como esas cosillas más raras ahí. Ya, pero vamos a ver los infartos que tiene, que creo que eran dos. Ahí le mostré uno que es acá, y fíjense por acá, ¿se dan cuenta? También hay otro. Incluso acá hasta podría tener un poquito de derrame, no estoy seguro, ¿ya? Pero vamos a ver su angiotac, porque esta persona sí tenía un TEP. Dijimos que este es el ventrículo derecho, que está por delante del izquierdo, ¿ya? Si se acuerdan, el transductor en la eco empezaba por acá y tenía los rayos de un abanico hacia atrás. Este es el ventrículo derecho, voy a salir por la pulmonar se vaya hacia debajo del arco aórtico, y quiero que miren cómo se va, por ejemplo, hacia la izquierda. Aquí se ve muy sutilmente. No, se lo voy a mostrar el de la derecha mejor. Sigan la rama derecha, esta, ¿ya? Miren, acá, es así de sutil. Eso es redondo y acá claramente hay un defecto negro. ¿Lo ven? Sí. Eso es un TEP segmentario, a diferencia de las rayitas de defecto de higiene que son esto, porque está el contraste muy espeso por delante, son totalmente como de rayo X. Miren, y acá, miren, acá. Ahí, un TEP que se fue para allá, ya empezando a tapar todo el luz, y sigue. Lo quería hacer una pelotita ahí, y acá, miren, acá, miren cómo se extiende hasta acá abajo. Ahí se Doc, ¿podría ampliar la imagen para ver un poco mejor eso? Me queda la duda si voy a poder, pero voy a tratar. No. A ver, déjame ver si puedo compartir pantalla. Me parece que uno puede compartir pantalla con un recorte. Avanzado. Solo sonido, diapositiva. No, lamentablemente no. Pero último, para que ya empiecen a darse cuenta que en este caso son sutiles, pero ahí claramente, ahí hay una cosa redonda dentro del vaso, ¿ya? Pero no se preocupe, le voy a mostrar uno más cototo, ¿ya? Pero esas manchas negras, eso ya no es artefacto. A ver, déjeme buscar uno, si encuentro uno mejor por acá. No, yo creo que esos son los dos. Pero le voy a mostrar uno que fue masivo. Hubo una paciente que tuvo COVID en una clínica, la dieron de alta y no le pusieron. Nosotros, por lo menos, nuestro protocolo es que le ponemos profilaxis con heparina para la casa. Ya se van como un mes. De hecho, muchas de las profilaxis de los traumatólogos, lo ideal y lo que hacen es que le pasan algún anticoagulante, ya sea oral o ya sea inyecciones como la heparina bajo peso, por lo menos 28 días, porque hay un riesgo aumentado de hacer trombosis, ¿ya? Entonces, miren este paciente, lo voy a dar vuelta porque esto está en prono, este paciente está de guata tomándose el scan, lo voy a volver a la posición más cotidiana. Esta es la arteria pulmonar muy bien marcada y fíjense como en el lumen mismo ya empieza, miren, todo eso colapsando desde el principio de la rama derecha, ¿ya? Miren, incluso pasando por el medio como Pedro por su casa, un tremendo trombo en la rama izquierda y tapando todo el lumen, ¿ya? Miren, todo esto tapado. Miren, 1, 2, 3 pelotitas ahí negras, ¿ya? Se pierde totalmente lo que vieron en los otros. Aquí casi ni se ven los vasos, ¿se dan cuenta? No está contrastado, ¿ya? Eso es grave. Y ese paciente venía con disnea y casi que pensaba que tenía de nuevo COVID. La paciente, hasta el momento nadie se contagia de nuevo con COVID. Un pulmón que venía medio raro, esas cosas son raras del COVID, ya a un mes que le habían pasado, ¿ya? Pero claramente no tenía una neumonía que explicara su polipnea, su disnea y su desaturación, ¿ya? No estaba choqueada, pero faltaba re poco,
De hecho, creo que cuando volvió de escáner, se choqueó, ¿ya? No sé lo que pasó después. Entonces, familiarícense con las imágenes, ya cuando tengamos posibilidad de mostrar las imágenes, se las voy a mostrar yo el lunes, creo que tengo, o martes tengo COVID, se les voy a mostrar mucho imágenes de COVID para que les quede bien claro, porque ustedes van a estar en la generación de mucho TAC, ¿ya? Sea bueno o malo eso, van a estar con mucho TAC. Y hay patologías como el COVID, por ejemplo, que el TAC tiene pero mucha más sensibilidad adecuada frente a una radiografía que puede salir normal y el paciente con una clínica tremendamente notoria, ¿ya? ¿Les quedó claro las imágenes? Sí, gracias. Sí, gracias. Gracias. Ya, me parece. Oye, estuvieron muy buenas las clases. Oigan, perdónenme por ayer. Ayer no me aguanté, interrumpí la última diapo. Ya, pido perdón porque yo encima dije y declaré que me cargaba esa guay y la hice. Perdón. Ya, así que pido mucha disculpa. Las presentaciones estuvieron muy buenas, ya. Solamente que en algunos lados la formalidad del tiempo va a ser muy pesado, entonces mejor que se equivoquen ahora y no lo hagan después, pero les salió de general súper bien. Las animaciones, la forma de entonación y todo, me ha encantado. Así que sigan adelante, ¿ya? Así que eso, esa es la gracia del curso, que aprendan y si tienen preguntas nos las hagan, ¿ya? Y nosotros vamos a estar dispuestos a aclarar cualquier duda. ¿Preguntas? Sí, yo tenía una pregunta de la... Ah, dale. ¿Alguien habló? Que yo tenía una pregunta de por qué la recidiva era menor en ¿Ya? gente que tenía menos factores de riesgo. Eso como que no me quedó tan claro. Hay un concepto de trombofilia, ¿ya? No sé si tengo para hacer pizarra. Mm. Bueno, la trombofilia, uno nace con una cierta tendencia a formar trombo, pero eso no se va a manifestar casi nunca. Te pueden morir 100 años y no se va a pasar nada, porque la edad en sí también genera mayor probabilidad de coagulación en lo que es la teoría de Virchow, ¿ya? Hay aterosclerosis, hay inflamación, aparecen otras enfermedades, qué sé yo. Cuando alguien hace un trombo, es que esa triada, algo estuvo activado, o varios de esos puntos, ¿ya? Y no fue una cirugía, no fue otra cosa, es que no hay nada evidente, nada adquirido, ¿ya? Nada, o nada que fue una cosa muy clara como un atropello, una cirugía, un encamamiento, nada. Significa que es algo que viene muy contigo, ¿ya? En tus factores de coagulación haya una tendencia a procoagular, que tenga que ser una enfermedad que haya aparecido recientemente y no está diagnosticada, ya que puede ser un cáncer, que hay que buscar, que puede ser una cosa medio reumatológica, en fin, ¿ya? Entonces, si digamos que no encontraste nada, y ahí ya quedaste ya como en el área de las trombofilias familiares, qué sé yo, más cuando hay antecedentes familiares. Si no encontraste nada y no hubo ningún desencadenante, lo más probable es que el factor no se haya ido porque es muy tuyo, muy trombofilia, ¿ya? Y por tanto, cualquier evento que tú te empieces a fumar, que empieces a engordar, que nuevamente te operes, que te embaraces, que tenga un viaje largo, que tenga algún estrés biológico, puede hacer, incluso cosas que ni siquiera se logran pesquisar, que tú generes un coágulo, ¿ya? Entonces, la recidivia en esos casos obviamente va a ser más alta. Ahora, más alta incluso es la que tienen cáncer. ¿Ya? Generalmente cuando estamos hablando de cáncer no resuelto, porque el cáncer resuelto no podría darte el dato, pero se entiende de que la trombofilia disminuye porque ya no está activo. ¿Ya? Pero un cáncer que va a ser terminal y hace un TEP, la verdad es que si tú tienes que anticoagularlo por siempre, porque lo que causó el TEP va a estar ahí. ¿Ya? Ese es el concepto. Muchas gracias. Profe, una pregunta. Al final, ¿cuánto era el tiempo ideal de la presentación? 30 minutos. Solamente la presentación, no el caso clínico, esos son 15 más. Ya, gracias. Ya. Yo tenía una pregunta más que nada como para confirmar si es que, aunque tenga un riesgo muy bajo de mortalidad, igual se tiene que hospitalizar de forma inicial para iniciar el tratamiento anticoagulante. A ver, el riesgo bajo finalmente siempre va asociado a una clínica de una carga trombótica baja. ¿Ya? Puede ser que sea una trombosis en la vena gemelar de una pierna izquierda, qué sé yo, y sin evidencia de TEP, sin otras cosas que no te van a alterar el ciclo cardíaco, no te van a alterar la frecuencia respiratoria, ni hipotensión, ni los biomarcadores, ni todas las cosas que tú tienes para ver la repercusión del ventrículo derecho. Por tanto,
incluso si es que tiene una buena red de apoyo, rápida asistencia, tú podrías darle NACO. NACO, lo contratos, de hecho, muchas trombosis en contexto de imágenes son hallazgos. Entonces, ahí entra la duda, porque eso no lo conocíamos hace 30 años atrás cuando había muchos escáneres. ¿Ya? ¿Qué hace ahora con eso? A lo mejor siempre ha habido y no ha alterado la mortalidad. No hay estudios que hayan evaluado como eso claramente. Entonces, la verdad es que mientras menos sea la carga trombótica, menos sintomático, menos probable es que requiera estar ya en hospitalización porque su mortalidad va a ser muy baja. ¿Ya? Diferente que si ya empezás a ver, ya sea clínicamente, biomarcadores o eco, que hay más repercusión en la parte derecha, tú dices, bueno, eso ya va asociado a una mayor mortalidad y tiene que estar hospitalizado porque, no porque le vaya a ir mejor, es que si le va peor como debiera irle, tú vas a poder estar ahí para hacer algo, ¿ya? Es como lo que uno le tiene que decir a los pacientes que se infartan, uno va a estar en la UMA, que es la unidad que ve mucho de eso en el hospital. Yo le digo, usted no está acá, usted está bien, pero lo estamos avisando no porque para tener hospitalizado, es porque a usted le puede venir algo y le va a venir igual, ¿ya? Porque el tratamiento ya está instaurado, pero en su grupo, no sé, pues hay 30% de hacer eventos. Lo que pasa es que cuando le dé el evento, nosotros vamos a estar acá para desfibrilarlo, para mandarlo a la cirugía de urgencia por la rotura ventricular, cambiar la arritmia, para ponerle marcapasos si hacer un bloqueo, ¿ya? Entonces, eh, esa es la idea, estar en una unidad de cuidado y de tratamiento, ¿ya? Entonces, más que nada porque me dé miedo es que va a pasar algo en un porcentaje, según la unidad, mayor, en cual yo tengo que estar vigilando para actuar en ese momento. Gracias. ¿Sí? ¿Estamos? Doctor, Sí. yo tengo una pregunta, pero en verdad nada que ver con los temas de hoy, como más sobre la calendarización del ramo. ¿Ya están fijadas las fechas de las pruebas? No hay ni prueba. Sí. Primero tenemos que ver la prueba diagnóstica, que la vamos a hacer con unas cuantas preguntas que son cerca de 20 para probar la plataforma de la UV. Y después de eso vamos a tener claridad cómo y con qué seguridad vamos a hacer las pruebas, ¿ya? Eh, no van a ser más difíciles que las preguntas que están en las mismas presentaciones o de los talleres, ¿m? Y no deberían ser la primera más allá de 2 semanas más. O sea, me imagino que, por ejemplo, yo creo que el próximo viernes o ya el lunes que viene tendríamos que hacer la diagnóstica sí o sí con las preguntas que hayan o con las que inventemos. Y ya una semana más, o sea, al final, el próximo viernes, de este viernes al próximo viernes, quizás la primera, o el lunes que sigue, ya, para que tengan quizás fin de semana para estudiar, no sé. ¿Ya? Eh, pero no se estresen tanto, o sea, vayan estudiando sí, pero tendrían que haber dos integrales. ¿Ya? Yo me comprometo a que de aquí al lunes martes le tengo las fechas que van a tener por lo menos una semana y media de antelación. ¿Ya? Ya, muchas gracias, doctor. Ok. ¿Pudieron ver el video que dejé en la página? ¿Adentro de la página? ¿Cuál? El de la página que sale cómo hacer objetivo y todo eso. ¿Está en el pendrive? No. Ya. A mí me funcionó. Yo la vi. Bueno, estaba bien. A ver. Acá. Les creamos una página donde elegí un video de cómo hacer el objetivo para que, en el fondo, es para no repetir tantas veces las cosas. ¿Ya? Ahorra un poquito de tiempo para nosotros y para ustedes. Y para homogenizar, ¿ya? Porque en estos tiempos de COVID, la verdad, cuesta incluso hasta juntar a los profes para tener todas las cosas más o menos homogenizadas. Entonces, para que no haya un desbalance en eso, está esta página. Si no la tienen, le copio el tiro. A ver. Déjeme. Ujú. Ah, ¿dónde está el chat? Chat. ¿Dónde está el chat? ¿Va?
Me perdí.